Muy buenos días a toda la familia de bigfinanzas.com. Soy Andrés Trader con ustedes y vamos con el análisis del Nasdaq. El día de hoy quiero también desearles a todos un excelente inicio de semana. Vámonos entonces a revisar un poco qué ha pasado con el mercado. Como siempre vamos de los gráficos mayores, de más a menos. Vamos a mirar en el diario cómo la tendencia se sigue manteniendo alcista. Hasta cierto punto estábamos teniendo un grado de respeto por ese canal. Ahora vemos que el precio pareciera estar rompiendo justamente ese nivel o la parte baja del canal. Vemos la reacción en esta zona. En algún momento en este nivel hizo un falso rompimiento y después fue a buscar la zona de máximos del canal y ahorita está cayendo nuevamente. Otra zona muy interesante que nos había respetado muy bien era este key level, ¿ok? En este punto, este punto, este punto, este punto, falsa ruptura acá, en este punto volvió nuevamente a generar reacción y lo que estamos notando ahora es justamente una ruptura más clara del nivel y también justamente más claro de esta zona. Algo que habíamos visto también en la estructura era esto, ¿no? Máximo más bajo, hasta este punto en donde el precio aparentemente nos estaba confirmando un cambio en la estructura, considerando que este mínimo era más alto que el anterior y este máximo era más alto que el anterior. Lo que estábamos esperando acá era una reacción alcista al nivel, sin embargo no se dio. Y una de las razones por la que no se da es, recuerden que cuando nosotros hablamos de los puntos de control, decimos que un punto de control se valida cuando el soporte, en este caso cuando estamos bajistas, o la resistencia, en el caso que estamos alcistas, se traspasa. Entonces fijémonos que en este caso en particular, el punto de control estaba en este nivel. Luego llega a esta zona, rompe y ya el punto de control deja de estar en este nivel para ahora irse a esta zona. En este punto, aquí vino un retroceso a este nivel. El precio lo que me hace es un pivot y no me logra romper o sobrepasar ese soporte, ¿ok? O en ese último impulso bajista no logra romper esa zona. Entonces, ¿a dónde va el precio? A mi zona de punto de control y vean como justo en ese nivel, justo en esa zona tenemos un movimiento interesante que lleva al precio a la caída. Bueno, no me está tomando mi plantilla, pero lleva el precio justamente a la caída y ahí es donde cobra la relevancia de los puntos de control, ¿no? La tendencia no cambia con el solo hecho de esto, ¿sí? O en este caso, el último impulso bajista no cambia por eso, ¿sí? Sino que debía haberse confirmado la ruptura del punto de control y justo en esta zona fue donde vino la mayor reacción del precio y vino el precio a hacer un nuevo impulso. Entonces, por armonía de precio, si analizamos un poco el tamaño de los retrocesos, de los impulsos y luego de los retrocesos, miremos cómo el precio los ha hecho muy similares el tamaño de los impulsos, retrocesos. Impulso, este fue un poco más largo y obviamente este sí lo hizo mucho más largo. Por armonía del precio vemos como este impulso, okay, ya se volvió mucho más largo. Pudiéramos decir que está sobreextendido y aquí es donde empieza a cobrar relevancia que tenemos nosotros interesante cerca como para pensar en un reversal del precio, ¿no? Porque si estamos notando, pues obviamente estamos viendo un impulso bajista con fuerza, pero en marcos mayores la tendencia todavía se mantiene alcista. ¿Por qué, Andrés? Impulso, retroceso, impulso, punto de control. Vamos con el retroceso, justo en la zona, continuidad del precio, y este que está acá entonces pasa a ser mi punto de control. Así que de momento todavía seguimos alcistas, pero lo que sí tenemos muy cerca es una zona
muy interesante. En 4 horas se ve mejor. Eso es una zona de demanda. Analizamos que acá hay una vela de desequilibrio, ¿sí? Y adicionalmente vean la fuerza con la que toma el precio desde esta zona. Este pudiera ser un nivel muy interesante, prácticamente la zona de los 13.000. Es un soporte, más que un soporte, una zona de demanda, corrijo, muy, muy interesante que pudiera llevar al precio nuevamente la recuperación. Pero de aquí hasta esa zona tenemos más o menos unos 400 puntos, así que el mercado seguiría bastante rojo si eso llegase a pasar. Bueno, ¿qué pasó la semana anterior? Vemos como el precio rompe la sesión americana, algunos de los rangos que habíamos marcado, luego el precio llega por debajo justamente en la apertura de la sesión asiática, diríamos que el domingo, ¿no? O el día de ayer, apertura, y justamente va a buscar un pullback a la zona y vean cómo la sesión asiática fue completamente bajista. Esto es algo que normalmente no sucede, pero sí lo hemos hablado mucho. Cuando una sesión anterior se ha tornado muy bajista, es muy probable que las sesiones siguientes, perdón, más que bajista, muy movida en un impulso largo, es muy probable que las demás sesiones se presten para consolidaciones. Entonces, justamente en Londres estamos marcando un pequeño rango, un muy pequeño rango en esta zona de los 13.420 a 13.430 aproximadamente. Tenemos un techo allí. Y en los 13.370 tenemos otro techo allí. Entonces estos son nuestros niveles más relevantes cercanos, y en un caso hipotético que el precio quiera seguir cayendo, ya saben que tenemos una zona interesante de demanda, pero está muy, muy, muy abajo todavía. Pues por ahora vamos, cuando no tenemos claro hacia la izquierda qué puede pasar, entonces una recomendación que yo siempre hago es vayan mirando porque el precio muy probablemente va a empezar a construir ciertos niveles, ¿sí? Va a empezar a construir ciertos niveles en donde tal vez nos parezca que está rebotando en el aire, pero después de que ese nivel, supongamos que el precio llegue a tener alguna recuperación en esta zona, entonces ya sabemos que esto se convierte en un nivel, y una vez si el precio quiere seguir cayendo lo rompe, entonces ya vamos a ver cierto grado de reacción en el mercado con una explicación un poco más lógica. Disculpen que el análisis de hoy se alargó, pero se prestó bastante para hablar de ciertos conceptos. Chicos, espero tengan un excelente inicio de semana. Un abrazo para todos, excelentes trades. Saludos.